Ahora vamos a ver cómo hacemos diagnóstico de la enfermedad de Wilson. Ya en el video anterior vimos la patofisiología de la enfermedad de Wilson. Ahorita nada más vamos a ver cómo hacemos diagnóstico. Entonces vimos que enfermedad de Wilson es un paciente que tiene aumento de la cantidad de cobre en la sangre y el cobre se va a depositar en los órganos. Entonces cuando el cobre se deposita específicamente en la córnea, el paciente va a tener un anillo que se llama anillo de Kayser-Fleischner, que son depósitos de cobre que van a estar alrededor de la córnea. Entonces está el ojo, aquí están las pestañas, y aquí vamos a tener un anillo color café, que son los depósitos de cobre. Y esto es el primer estudio que vamos a hacer en un paciente que creemos que tiene enfermedad de Wilson. Esto se puede ver a veces a simple vista, pero a veces lo que hacemos es, lo vemos con una lámpara de hendidura. Y este es el primer estudio, o es lo primero que vamos a hacer, en un paciente que sospechamos que tiene enfermedad de Wilson. Es verle el ojo con la lámpara de hendidura. Y si vemos que tiene el anillo, ya va a ser bastante claro que el paciente tiene enfermedad de Wilson. Entonces, lo primero que vamos a hacer en un paciente que sospechamos que tiene enfermedad de Wilson es ver el ojo con la lámpara de hendidura. Y vamos a ver si vemos aquí un anillo café, que sería el anillo de Kayser-Fleischner. Y lo otro es, ya para hacer diagnóstico, o sea, la prueba más acertada. La prueba más acertada es hacer una biopsia de hígado, en donde lo que vamos a encontrar van a ser los depósitos de cobre en el hígado. Ahora hay otras pruebas que hacemos, como es, por ejemplo, si es un paciente que tiene aumento de la cantidad de cortisol, o de cobre, si es un paciente que tiene aumento de cobre, obviamente va a estar excretando y excretando y excretando más cobre en la orina, porque es un paciente que tiene mucho cobre. Entonces, si tiene mucho cobre en la orina de 24 horas, vamos a encontrar altos niveles de cobre. Y a veces nada más medimos la cantidad de cobre en orina de 24 horas, sin haberle dado indicaciones de nada al paciente, o medimos la cantidad de cobre en orina de 24 horas después de haberle dado al paciente penicilamina. Entonces, en orina de 24 horas el cobre va a estar aumentado. Y ya en el video anterior vimos que el paciente va a tener una disminución de la ceruloplasmina. Entonces, en estudios de laboratorio vamos a tener disminución de ceruloplasmina y en orina de 24 horas el cobre va a estar elevado. Estas son pruebas específicas, pero la prueba más específica y más sensible es la biopsia. Entonces, muchas veces los estudiantes de medicina dicen que la prueba más específica es ver la disminución de ceruloplasmina. Y esta sí es una prueba específica, pero no solamente necesitamos la disminución de ceruloplasmina para hacer diagnóstico, sino que necesitamos otras cosas. Entonces, aunque per se la disminución de ceruloplasmina es una prueba específica, como necesitamos otras cosas, decimos la prueba más específica y más sensible es la biopsia. Porque independientemente de si en el ojo tenemos el anillo de Kayser-Fleischner o independientemente de cómo están los niveles de cobre o de ceruloplasmina, si en la biopsia salen depósitos de cobre en el hígado, ya diagnóstico y el paciente tiene enfermedad de Wilson. Entonces, en un paciente que sospechamos que tiene enfermedad de Wilson, lo primero que vamos a hacer es ver el ojo con la lámpara de hendidura. Ese es el primer estudio inicial, o lo primero que vamos a hacer. Y luego tenemos otras pruebas, como es el cobre en orina de 24 horas después de haber dado penicilamina, que va a estar elevado, o la disminución de ceruloplasmina en la sangre. Aunque estas son pruebas específicas, la prueba más específica y más sensible, si es que esto lo vamos a hacer un estudio, una prueba, es la biopsia de hígado. Porque si la biopsia de hígado sale positiva, independientemente de todo lo demás, ya el paciente tiene enfermedad de Wilson. Si la ceruloplasmina está disminuida y el paciente no tiene el anillo o no viene con las características de aumento de cobre, no podemos decir que el paciente tiene enfermedad de Wilson, porque hay muchas cosas que pueden hacer que la ceruloplasmina disminuya, como es cualquier cosa que hace que el paciente tenga daño al hígado, va a ser una disminución de la producción de ceruloplasmina. Entonces, si solo vamos a hacer una prueba,
para decir que el paciente tiene enfermedad de Wilson no es la disminución de la ceruloplasmina, sino que es la biopsia de hígado. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.